Bueno, siguiendo con nuestros diálogos en educación universitaria, ahora queremos abordar una herramienta muy sencilla, pero que nos permita efectivamente lograr que los estudiantes de las áreas de la salud puedan realmente convertirse en actores de su aprendizaje. Hemos desde el inicio hemos venido diciendo que aprender es transformar la realidad conocida y transformarse en ese proceso. Entonces, por eso es que hoy vamos a tratar de manera muy breve un tema, una herramienta muy útil para profundizar el aprendizaje. Permítanme compartir la pantalla. Entonces, ahora vamos a abordar este tema, el ensayo académico. Es decir, queremos trabajar esta herramienta que pensamos que nos va a transformar de lectores a autores, ¿no? De lectores, de simples lectores, a autores, porque todos somos sujetos de la educación y todos podemos aportar, ¿no? Entonces, quizá la primera pregunta es, ¿para qué escribir un ensayo académico en ciencias de la salud? ¿Qué dirían ustedes? ¿Para qué necesitamos escribir un ensayo académico? ¿Solo porque nos piden como un trabajo y en ese trabajo vamos a hacer cualquier resumen de algo? ¿Para qué escribir un ensayo? Entonces estamos viendo aquí que hemos escogido la carátula de este libro muy famoso de José Carlos Mariátegui, un pensador peruano muy importante del siglo XX, quien para plantear diversas, diríamos, grandes ideas, diversas explicaciones de la realidad del Perú de esa época, escribió lo que él llamó los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Entonces él quería proponer algo y escribió estos ensayos y publicó, y es una obra que siempre se tendrá que seguir revisando durante este siglo por lo menos, yo creo, por la vigencia que puede tener. ¿Ya? Entonces, ¿para qué vamos a escribir un ensayo académico en ciencias de la salud? Para hacer un planteamiento de alguna idea, pero un planteamiento fundamentado. No es algo que se nos ocurra simplemente, sino queremos plantear algo respecto a la realidad, pero de forma fundamentada. Entonces es muy importante que nos preguntemos si la educación básica regular en nuestro país nos ha preparado para ser realmente actores de nuestro aprendizaje. Y esto no es solo por hacer una crítica, sino porque de acuerdo a lo que nos percibamos, nos concibamos, vamos a actuar si es que queremos aprender transformando la realidad para la cual nosotros estudiamos, la aprendemos y en este proceso también nos vamos a transformar nosotros. Entonces, ¿qué sucedía en la educación básica? En realidad nos acostumbraron fundamentalmente a recibir. Recibíamos charlas, conferencias, lecturas, teníamos que responder preguntas, pero muy pocas veces hacer nosotros las preguntas. Nos acostumbraron y nos acostumbramos nosotros mismos
a leer a otros, diversos autores, y eso está muy bien, pero no nos acostumbramos a leernos a nosotros mismos. Probablemente porque pensaban y nos hacían pensar que no teníamos nada que aportar, nada que decir, ¿no? Nuestras opiniones fundamentadas de estudiantes no eran importantes para la educación básica. Entonces, un aspecto importante de esto que podría resumirse es que nos enseñaron comprensión literal de lo que teníamos que leer, pero no una comprensión inferencial. Y nosotros hemos revisado, hace poco se hizo este estudio internacional de las competencias de los adultos en la que el Perú participó, y vemos que tenemos una deficiencia importante de competencias en comprensión lectora, en cálculo, en uso de informática, ¿no? Entonces, como no teníamos una gran capacidad inferencial, entonces parecía como que no teníamos nada que aportar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando en la universidad nos piden escribir un ensayo académico? Nos hacemos grandes, diríamos, entramos en grandes conflictos, tenemos grandes dudas y terminamos copiando lo que otros han escrito. Podemos resumir, escoger algunas partes de lo que algunos autores han escrito, lo ponemos en un documento y eso lo vertimos como que ese es nuestro trabajo. Porque en realidad hemos estado acostumbrados a copiar, ¿no? Entonces, o podemos hacer estos resúmenes de varios autores, porque nos parece importante lo que dicen, y consideramos que eso es el aporte que estamos haciendo. No citamos a los autores y simplemente copiamos. También describimos algo. Algunas veces narramos. Pero la pregunta es, ¿este es un ensayo académico? ¿Qué diríamos? ¿Qué es entonces un ensayo académico? ¿Qué diríamos? ¿Acaso es recordar algo que hemos leído, es memorizarlo y luego repetir esto que hemos leído que ha sido escrito por otros? ¿Es describir algo que estamos observando o algo que hemos leído? ¿O es narrar? La pregunta es efectivamente, ¿qué es un ensayo académico? ¿Qué podemos decirlo ahora que estamos viendo la taxonomía de Bloom sobre el conocimiento, sobre el aprendizaje? Me gustaría que puedan detener un momento el video y pensar en efectivamente qué es un ensayo desde ese punto de vista de esta taxonomía de Bloom que habla de la profundidad del conocimiento. Entonces es ya obvio que no es solo memorizar y comprender y por lo mismo, diríamos, describir o narrar, ¿no? El ensayo académico es un texto argumentativo, un texto en el cual el autor, que en este caso es el estudiante, está proponiendo algo a partir de su experiencia y de lo que ha investigado y ha podido analizar, evaluar y sintetizar. El ensayo académico, entonces, busca convencer al lector, persuadir sobre una idea, pero con fundamentos.
no es diríamos, una idea arbitraria, sino es una idea que se basa en fundamentos. Entonces, en el ensayo, efectivamente, el autor se aborda un aspecto determinado de la realidad. Un aspecto sobre el cual siente que quiere proponer algo. Y efectivamente, para transformar la realidad conocida, tenemos que proponer. No solo repetir lo que otros dicen, sino proponer. ¿Ya? Entonces, el ensayo académico tiene tres grandes partes importantes. En la introducción, efectivamente, el autor está planteando el problema, la idea que quiere defender, que quiere proponer, sobre la que nos quiere convencer. En la introducción se plantea la tesis que se quiere demostrar o que se quiere, como decimos, tratar de convencer a otros. Luego viene el desarrollo del ensayo, ¿no es cierto? Se entiende que para plantear un ensayo, para plantear un aspecto que se está queriendo proponer, defender, promover, el autor ha hecho lecturas previas, ¿no? Y a partir de eso plantea el ensayo. Entonces, lo que él busca es convencer, como hemos dicho. En el desarrollo lo que se trata es de encontrar, de escribir, de ver allí, tratar los fundamentos, los argumentos a favor de ese planteamiento, a favor de esa tesis. ¿Por qué a favor? Porque el autor quiere convencer de eso. Pero obviamente aquí en el desarrollo también el autor tiene que abordar los posibles contraargumentos a su tesis, ¿no? Tiene que analizar eso, porque de lo contrario su tesis puede ser rápidamente, diríamos, rechazada, no aceptada. Entonces, en el desarrollo, básicamente, a partir de la tesis que se ha planteado y con la revisión bibliográfica que se haya hecho, que fundamenta esta tesis, se trabaja allí y también se compara, se analiza, se abordan los posibles contraargumentos. Entonces, en este desarrollo y en el análisis de los argumentos a favor y de los que están en contra, y haciendo uso, diríamos, de su razonamiento crítico, el estudiante, el autor, ahora llega a una conclusión. Que se supone que la conclusión lo debe llevar a aceptar la tesis, porque él está escribiendo esa tesis para convencernos de que efectivamente es así. Es así este aspecto de la realidad que él ha abordado. Obviamente, el ensayo tiene un título que se deriva de la introducción, y en este título tiene que ser un título, diríamos, sugerente, tiene que ser atractivo. No basta poner ensayo académico o informe académico, tiene que ser un título que esté haciendo ver al lector que, uy, pucha, qué interesante, vamos a leer esto. ¿Ya? Ok. Se sugiere muchas veces, y yo creo que efectivamente pueden convencer más, pueden, diríamos, hacer que uno tenga mayor interés como lector cuando los títulos van en forma de pregunta. Aunque no siempre esto es así, ¿no? Y hemos dicho que en el desarrollo hay la explicación de los argumentos a favor y los contraargumentos, obviamente que son escritos por otros autores. A estos autores tenemos que citarlo en el cuerpo del desarrollo del ensayo y también al final en las referencias bibliográficas.
Entonces, como decíamos al inicio, ¿para qué escribir un ensayo académico en ciencias de la salud? Para abordar efectivamente aspectos opinables de la realidad de salud. Son situaciones opinables y por lo tanto en las que podemos querer y necesitamos hacer algún planteamiento. Por ejemplo, si estamos viendo que la educación básica regular en el Perú tiene dificultades, entonces a lo mejor tenemos alguna idea, algunas ideas, algunas estrategias para mejorarla, ¿no? El uso de las mascarillas, el uso comunitario, por ejemplo, como medida preventiva, es opinable porque hay diversas ideas sobre esto, sirve, no sirve, cómo debería hacerse, etcétera. Entonces, como estudiante que me interesa la prevención de algunas enfermedades, tengo que hacer una propuesta, por ejemplo, para el uso, o de repente si estoy convencido que no se debe usar, igual hago mi ensayo para demostrar con diversos argumentos que no debería usarse en forma obligatoria, ¿no? Entonces, también el tabaquismo es un problema que está aumentando, especialmente en jóvenes, y entonces a lo mejor alguien plantea un ensayo para abordar esto. Y así, como ustedes ven, diversas situaciones, diversos aspectos de la realidad que pueden ser, diríamos, eh, sujetos de opinión, pero una opinión fundamental, ¿no? Entonces hemos querido hacer esta revisión rápida de lo que es un ensayo para que en efecto podamos abordar de esta manera también la formación de un hábito de aprendizaje. Tenemos que tener la costumbre, diríamos, como académicos, como estudiantes de ciencias de la salud, como maestros en ciencias de la salud, de proponer documentadamente, fundamentadamente, una serie de aspectos muy importantes en la salud del país. Muchas gracias.